Es un placer para mí poder compartirles en este Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño nuestra propuesta Rituales Culinarios, Cocinas, Mesas Compartidas y Etnografías. Una propuesta que se fraguó durante los primeros meses del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. La enseñanza se volcó completamente online en la mayor parte del planeta y aunque teníamos ciertas experiencias previas, pero planteamos que de manera simultánea, tratando de enriquecer algunos aspectos de la enseñanza, como los trabajos en los estados más avanzados, convertirlo en una estrategia que viniera por parte de los profesores, en este caso de las profesoras, ¿no? Que planteáramos a través de distintas mesas con profesionales argentinas, como este caso, en torno a un tema colectivo, el tema de los rituales culinarios. Desde Argentina vino la propuesta de las mesas, desde Austria esta reflexión en torno a la arquitecta Margarete Schudel-Lihotzky, que inventa Cocina de Frankfurt, y desde Uruguay plantearon una reflexión en torno al cocinar en los tiempos de pandemia dentro y fuera de la casa. Por nuestra parte, Fermina Garrido y yo misma, Mara Sánchez Llorens, realizamos una pesquisa colaborativa en torno a modelos de investigación en la arquitectura que tuvieran que ver con el arte, los rituales y los viajes, tratando de simultanear todas estas investigaciones visuales, arquitectónicas o no. La estrategia o la herramienta que utilizamos desde el principio fue la de Miró, que nos permitía, como vemos en esta imagen, desplegar por parte tanto de los investigadores senior, profesores, como por parte de los estudiantes, una cantidad enorme de imágenes que de alguna forma podían convivir a la par. Así que planteamos un posible simposio internacional que pudiera realizarse simultáneamente en los distintos lugares que he anotado previamente, en las universidades correspondientes de arquitectura, de historia y de bellas artes, y organizar todo el material y las reuniones que fuéramos manteniendo de manera que se convirtiera en una investigación en tiempo real. El desencadenante, los rituales, una temática que nos interesaba y que creíamos que era un tema que no estaba ligado directamente a nuestra disciplina, la de la arquitectura, pero que tenía que ver con estudios antropológicos y con investigaciones que ya habíamos realizado en los múltiples viajes de investigación o personales que habíamos realizado. En primer lugar, creamos este equipo con diferentes localizaciones geográficas. Lanzamos algunas temáticas que podían simultanearse, algunas aproximaciones tanto al espacio de la cocina como los lugares donde se desarrollaban los rituales ligados precisamente a estas acciones culinarias. Y cada uno de los equipos desde sus lugares de procedencia plantearon distintas aproximaciones desde un punto de vista más teórico, desde la acción, pero siempre tratando de generar un material nuevo a partir de estas investigaciones que planteábamos. En el tablero de Miró fuimos registrando cada una de las reuniones que manteníamos, haciendo una suerte de acta del encuentro que se realizaba, y todo este material se ponía a disposición de los estudiantes de mayor grado. Planteamos un calendario conjunto para que esta investigación y este taller que estábamos diseñando online pudiera llevarse a la realidad durante un curso presencial y con la posibilidad de realizarlo simultáneamente online. Como ejemplo, los modelos de investigación que planteamos entre la arquitectura y el arte, rituales y viajes. Esta primera investigación nace del libro que escribimos Fermina Garrido y yo misma en el año 2018 en torno a dos arquitectas y creadoras, Ray James y Lina Bobardi, y la idea de que a través de sus viajes habían creado una suerte de laboratorio creativo.
Nos interesaban estas formas de creatividad que realmente surgían del entusiasmo por investigar y que se veían alimentadas por el viaje como medio con el que el mundo se revelaba a estas creadoras en particular, pero a muchas de nosotras en general. Nos interesaba muchísimo cómo desde los años 30 del siglo XX muchas mujeres creadoras, como eran estos casos, Ray y Lina, que no habían estado incluidas en las narrativas canónicas, habían realizado una serie de viajes que las habían llevado a reformularse a ellas mismas y habían prestado especial atención a los rituales domésticos en los que habían descubierto nuevas fuentes y procedimientos con los que transformar sus universos creativos. En una primera aproximación situamos todos estos viajes e investigaciones en líneas de tiempo. Queríamos conocer cómo a través de los viajes las protagonistas habían extraído distintos modelos de investigación que, como ya he comentado, denominamos laboratorios creativos. Por otro lado, pensamos que esta fuente de conocimiento y de investigación abierta síncrona podría convertirse en las herramientas de las que partir una serie de trabajos fines de grado y que además en los casos de estudio que veremos al finalizar esta presentación podrían convertirse en modelos de investigación a futuro y que familiarizarse con estos modelos era fundamental. Los procedimientos científicos y artísticos de reunir imágenes como acto que registra una investigación tienen un significativo antecesor emparentado con el arte contemporáneo del collage, que en el fondo es lo que hacemos con este modelo de investigación. Crear un montaje asociativo de reproducciones en forma de ensayo iconográfico. En el caso de la arquitecta ítalo-brasileña, que era uno de los ejemplos que habíamos estudiado en profundidad, Lina Bo Bardi, ella misma lo había aplicado, no solo en la manera de desarrollar sus proyectos, sino que primeramente ella lo ensayó en la revista que dirigió llamada Habitat, donde estableció numerosos diálogos visuales entre la artesanía, la antropología y la arquitectura. De igual manera, habían hecho el matrimonio Eames, Ray y Charles, al investigar la cultura culinaria en la India. Lina también profundizó en estos mismos rituales en Japón, como hiciera también en los mismos años Ray Eames. Por otro lado, destacábamos que urbanistas, profesoras y docentes como Dennis Scott Brown habían propuesto desde su proyecto libro de los años 60-70, Aprendiendo de Las Vegas, una manera de entender los edificios basada en la socioplástica activa, que ponía en igual plano el contexto y el edificio formando parte de todo un cambiante y pulsante entorno. Este método empleado, que era un ensayo fotográfico, es lo que planteamos a través del estudio del objeto en el ritual culinario, la cocina, haciendo una pesquisa sobre cómo distintas creadoras, que son los casos en estudio, iban diseñando y cómo iban utilizando también estos objetos, hornos, cocinas, refugios, donde el hogar, como es este caso, era la estructura que mantenía en pie el propio refugio de montaña. En la enseñanza de la arquitectura, el modus operandi de las docentes resulta siempre cercano a este procedimiento científico-artístico descrito, con un grado de complejidad elevado, ya que la acción de proyectar requiere de una combinación de competencias técnicas y humanísticas singulares, donde las medidas son fundamentales. Nos parecía fundamental que nuestra docencia se realizara principalmente desde la enseñanza basada en prácticas y en el aprendizaje-servicio basado en proyectos reales y actuales, creando estos modelos de investigación para estos requerimientos que se demanda este doble enfoque técnico
humanístico. Por eso el proyecto se convertía en un proyecto de innovación docente que se articulaba distintos conocimientos a partir además de la acción, de instrumentos gráficos que materializábamos por un lado en paneles de investigación, pero por otro lado en la acción, que bien podían ser sesiones de cocina o bien en la creación de nuevos rituales o actualización de rituales ancestrales como el del té o el cuidado particular de comidas o picnics como los que hacía en este caso, por ejemplo, Ray James. Estas conexiones e dependencias e interconexiones también tomaron un rumbo propio y se convirtieron en casos particulares, como por ejemplo el proyecto Musas de Vanguardia, dedicado a mujeres migrantes. Nos parecía, como hemos apuntado previamente, que las herramientas de registro tal que los dibujos, no solo los que habían realizado las arquitectas o creadoras investigadas, sino el hecho de generar nuevos dibujos y nuevas pinturas para conocer lo que no sabemos de las investigadas, perdón, las líneas de tiempo o cómo se producían las acciones dentro de los proyectos generados por las investigadas, por estas creadoras investigadas y sus rituales, desde los dibujos rápidos o diagramas a la creación de bloques en programas de AutoCAD, como por ejemplo de manera habitual realiza Hipótesis. Por otro lado, esta idea de las líneas de tiempo capaces de generar conexiones e interconexiones, por un lado entre las distintas investigadas y por otro lado esclareciendo dónde se encuentran los objetos y los registros de cada una de las investigadas. Este, por ejemplo, es el fondo de María Negas. Una vez planteados estas distintas herramientas, creíamos que concretamente podía darse el caso de un registro de registros donde se pusieran en contexto todos los documentos que habíamos investigado entre ellas. Tras la creación del tablero virtual descrito y ensayado en pequeños grupos, podríamos diseñar un taller que se iniciara con una pequeña charla electrónica y una videoconferencia. A continuación, cada estudiante tomaría del tablero un tema y unas herramientas de registro con las que reinterpretaría el tema gráficamente. La situación pandémica reforzaba lo participativo a través de tutorías y testimonios virtuales de colegas alejadas o entre nosotras mismas. Los modelos de investigación virtuales que requieren esos montajes se han metamorfoseado radicalmente con motivo de la pandemia. Por ello proponíamos renovarlos en plataformas colaborativas virtuales convertidas en un espacio a diseñar también en el que establecer nuevas asociaciones de manera iterativa. Reformulamos esta experiencia de investigación-acción aplicada a la práctica arquitectónica y posibilitada por esta plataforma virtual al realizarse, como ya hemos comentado, de manera simultánea en universidades lejanas físicamente, como ya hemos dicho, Buenos Aires, Viena, Montevideo y Madrid. De manera que trabajando sincrónicamente en el tablero aquel compartido virtual se propiciaba una forma de investigación-acción innovadora. Este diseño, estas charlas, este material gráfico, visual, etcétera, tablero, ensayo, taller, se convertía en un tornaviaje que descifra modelos de investigación de ciertas descubridoras, en realidad, de nuevos mundos al viajar y que contactan con novedosas aproximaciones a la realidad para aprender a continuación de esos mundos desconocidos, algo que hemos redescubierto gracias a la enseñanza a distancia. Buenas, soy Cristina Pérez y gracias al proyecto de Musas de Vanguardia pude desarrollar mi TCG. Empecé investigando
investigando acerca de la relación de la gastronomía y la cocina, y lo hice a través de 3 figuras claves que fueron Margaret Suter-Lihotzky, Charlotte Perriand y Lina Bogardi. Investigando, vi ciertos patrones en sus diseños que me llevaron a establecer 4 estrategias. La primera fue el regionalismo crítico, con el que pude estudiar el contexto clave de cada una de las cocinas. En segundo lugar, en cuanto a la articulación de la propia cocina, lo hice a través de 6 movimientos básicos del espacio doméstico. Luego, a través de la ordenación del equipamiento y un catálogo que establecí previamente, comparativo del Neufer y la Enciclopedia de la Mujer. Y por último, los materiales, a través del catálogo mobiliario de ellas. El resultado fue la diferenciación entre la relación cocina-cocina, cocina-vivienda y cocina-territorio. Gracias. En la creación de un modelo personal de investigación, cada uno de los estudiantes recopilará un conjunto de rituales y viajes incorporables a la academia y adquirirán la capacidad de distinguir entre modelos de investigación canónicos, laboratorios creativos y rituales, e incorporarán los modelos propios para conseguir potenciar los modelos de investigación viajeros. Dejamos esta pregunta como conclusión que desarrollamos entre todas las propiciadoras de esta estrategia. ¿Me largo Lucía. yo? Perfecto, fenomenal. Gracias, Lucía. Discutíamos el otro día, mirando un poco el cierre de las presentaciones de todas, la cualidad que tenía en particular que cada una de las presentaciones, por más que fuéramos de la misma disciplina, por ejemplo, en nuestro grupo somos 3 arquitectas, en el grupo de Luciana y Jesús también, y artistas, lo mismo Fermina y Mara, que todos los enfoques habían sido multidisciplinarios, digamos, o con aproximaciones multidisciplinarias al problema que se planteaban. En ese sentido, cuando los ponemos todos en relación, encontramos puntos en común entre cada una de las presentaciones, y eso es lo que parecía súper interesante, digamos, y sin duda que funcionaba como un disparador creativo. Es decir, primero, cada uno de los trabajos logra aproximarse al proyecto desde otro lugar. Incluir en él una nueva disciplina, una nueva manera de actuar, pero también lo hace con las manos, con el cuerpo. Por ejemplo, es muy claro en el proyecto que presentan Luciana y Jesús cómo el trabajo se hace produciendo, digamos, y actuando sobre la cosa y generando una nueva cosa. Y en las aproximaciones etnográficas que hacemos nosotros, en cada uno de los registros yo ya estoy operando y cada uno de los estudiantes está operando, pero en el momento de representar nuevamente esa forma de moverse en el espacio, esa forma de cocinar y sobre todo intentar representar las que aún no estuvieron representadas en las búsquedas anteriores de Lévi-Strauss, que ya están no obsoletas, pero que tenían una mirada a distintas culturas, pero no a una misma cultura en el paso del tiempo y no a una cultura en el impacto de la pandemia, que es la que tiene la nuestra. También implica la creación a partir de la representación o operar con el objeto, ¿no? Lo mismo cuando se intentan realizar nuevamente los rituales para aproximarse. Entonces, me parece que uno de los puntos más interesantes en que opera Disparador es, a nivel de cada uno de los trabajos, la forma de trabajar con el proyecto, la forma de generar pensamiento, crítica y reflexiones con las manos, digamos, y por otro lado, el enfoque desde la otredad de una disciplina, por lo pronto para el estudiante, aunque no sea una otredad para nosotras.